Buenos días Buenos a todos los días. colegas que participan en este primer webinar que organiza la Comisión de Pareja y Familia, Casal y Familia de FEPAL. Y es un enorme gusto, pues, porque tengo una gran alegría de presentar a personas estudiosas, amigas, parceiras y muy formadas, que son Alejandra Tortorelli y Ángela Piva, que van a abrir, y yo ya anticipo el entusiasmo y el interés con que las vamos a escuchar en esta presentación, el encuentro entre la filosofía y la vincularidad, boda e hibridación o contaminación creativa al modo de la orquídea y la abeja en la imagen de Deleuze, como una mutua aceptación diferencial. Vamos a proceder así. Primero voy a leer un breve currículum vitae de estas dos presentadoras. Luego, cada una de ellas va a tener una exposición de aproximadamente 30 minutos. Después vamos a abrir un pequeño espacio de diálogo entre ellas y a posteriori se abrirá el espacio para las preguntas y para los comentarios que nos quieran hacer llegar, que les hagan llegar a los panelistas. Y en esa parte, le voy a ceder la coordinación a la otra coordinadora. Me olvidé de presentarme, yo soy Federico Ullman, el coordinador de este espacio de FEPAL. A la otra coordinadora es la colega Lorena Casanueva, que va a tomar esa coordinación de esta segunda parte, por así decir, del encuentro. Bueno, entonces en primer lugar vamos a escuchar a Alejandra, luego a Ángela Piva. Alejandra Tortorelli es periodista, filósofa, Universidad de Buenos Aires. Tiene maestría y doctorado en filosofía en Nueva York. Es codirectora en la carrera de especialización en niñez y adolescencia en el Hospital Italiano, en donde tiene además un seminario o cátedra como profesora titular, y es también docente desde hace mucho tiempo en otros posgrados y tiene mucha presencia en diferentes instituciones psicoanalíticas a las que es invitada. Es docente entonces en especializaciones y en estas instituciones psicoanalíticas y ha publicado artículos y capítulos en diversos libros. Continúa trabajando en lo vincular como deconstrucción de lo propio, de lo en sí, de lo individual, de lo identitario. Ángela Piva es psicóloga, miembro titular en función didáctica de la Sociedad Brasileira de Porto Alegre, miembro del Comité de Psicoanálisis de Pareja y Familia de COFAP, IPA, fundadora y presidenta actual de Contemporáneo, Instituto de Psicoanálisis y Transdisciplina de Porto Alegre. También ella es autora de libros
capítulos de libros y artículos que han sido publicados en diversas revistas brasileñas. Bueno, ahora entonces, en primer lugar, vamos a escuchar a Alejandra Tortorelli. ¿Verdad? Bueno, buenos días. Primero, ante todo, muchísimas gracias por la invitación de FEPAL a participar en esta reunión. Eh, Me da mucha alegría participar además junto a Ángela, que la conozco ya hace muchos años. Ángela y César, como presidentes y como directores de Instituto Contemporáneo, comenzaron a invitarme a participar en el instituto, a trabajar con ellos hace ya, no sé, Ángela, más de 20 años, no sé, 15 años seguramente, aproximadamente, y siempre han sido encuentros maravillosos, realmente genuinos encuentros de pensar, definitivamente. Así que estoy muy contenta de participar en este encuentro junto a ella, junto a Ángela. Y mi recuerdo enorme a César. Bueno, a ver, vamos a entrar de lleno en el tema, así no nos demoramos. Hablo lentamente, suelo hablar más rápido, pero para que la traducción sea más sencilla, ¿no? Sea más fácil. Primero ante todo, es interesante mencionar que hace, si no me equivoco, en el 2023, hace 3 años, justamente el Instituto Contemporáneo, en Porto Alegre, en el marco del seminario de Roberto Graña, surgió la temática de filosofía y psicoanálisis, y hubo un encuentro maravilloso, fue lindísimo ese encuentro. De ese encuentro salió un libro, que ya que estoy se los muestro, aquí está, Psicoanálisis y filosofía. ¿Qué tiene que ver? ¿Psicoanálisis tiene algo que ver con la filosofía? Bueno, ese encuentro fue muy fructífero y para ese encuentro yo escribí un artículo que se llama Contaminación cruzada. A mí, antes de articular lo de filosofía y vincularidad, quisiera un segundo hablar de esta contaminación cruzada. Brevemente, ¿sí? Yo creo algo que quisiera explicar, que nosotros solemos pensar que primero está la identidad de cada disciplina, en este caso la filosofía y el psicoanálisis, y que luego, solamente luego, se contaminan. Yo planteo otro modo de pensar la cuestión, y lo planteo en ese artículo justamente, donde toda disciplina, absolutamente toda disciplina, para constituirse, tiene que marcar, delimitar sus márgenes, sus bordes. Hay que demarcar un territorio, digamos, para poder constituirlo. En el caso del psicoanálisis, Freud hizo una demarcación muy clara cuando dijo que el psicoanálisis ocupaba una posición intermedia entre la medicina y la filosofía. Ahora, ¿qué pasa esa demarcación? Esa demarcación hecha por Freud no es inocente. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que se traza una diferencia, se traza una demarcación, ese borde no deja de contaminar al mismo psicoanálisis desde el origen. No es que primero tiene una identidad propia y que luego se ve contaminado por la filosofía en este caso y por la medicina, sino que la propia demarcación, a la vez que demarca, es decir, a la vez que se quiere diferenciar o quiere construir su propia identidad, queda expuesto en la otra cara a esa contaminación. Es otra manera de explicarlo, digamos, es otra manera de pensarlo. En vez de partir de la identidad, yo parto de la demarcación. Si esto se comprende, todas las disciplinas están contaminadas, por decirlo así. No hay disciplina pura, y en este sentido es interesante que justamente el Instituto Contemporáneo
parece que yo tuviese que, no sé, que fuese parte integrante de, pero no estoy promocionando nada, sino cómo está encarado, justamente se llama psicoanálisis y transdisciplina. Y me parece que es muy importante tener en cuenta la diferencia entre transdisciplina e interdisciplina. Las interdisciplinas o la idea de lo interdisciplinario deja intacta la identidad de las disciplinas. ¿Ah? Entonces, bueno, no sé, un psicólogo puede trabajar con un abogado o con un, con un filósofo, pero cada uno tendría su propiedad, digamos. En lo transdisciplinario hay un paso más, donde creo que se acerca a este planteo que yo estoy haciendo, de que todas las disciplinas están contaminadas por lo otro, respecto de lo cual se desmarcan, inevitablemente y afortunadamente. Dicho esto, yo creo que a esta altura, desde una perspectiva transdisciplinaria, a mí me interesa más bien pensar en términos de un pensar psicoanalítico-filosófico. Un pensar, y me quiero subrayar esta palabra, pensar. De hecho, Ricardo Rodulfo, el psicoanalista argentino, hablaba de un pensar psicoanalítico, porque el pensar justamente es una práctica de dislocación, es una práctica de interrupción de lo sabido. Heidegger tiene un artículo muy importante que se titula ¿Qué llama a pensar? ¿Qué significa y qué llama a pensar? Y ahí Heidegger justamente señala que el pensar no tiene ni sujeto ni objeto, que el pensar es un llamado, una interpelación, por eso ¿qué llama a pensar? Y que el pensar es una interpelación que interrumpe lo sabido, ¿no? Que cuestiona, que llama a la pregunta, justamente llama a la pregunta. Este pensar psicoanalítico, filosófico, nos pone, digamos, en otra actitud respecto justamente de lo disciplinario. Nos coloca en la actitud de pensar, de interrogar, de abrir lo sabido a lo no sabido. En rigor, solo se piensa sobre lo no sabido, o solo se piensa allí donde no se sabe. Donde se sabe está clausurado ya, ¿no? Y se piensa con los dados cargados, digamos, y ahí no se piensa nada, ¿no? Entonces, dicho esto, me parece que la relación entre filosofía y psicoanálisis, o como lo vamos a trabajar hoy, entre filosofía y vincularidad, tiene estrictamente que ver con esta práctica del pensar que nos disloca a ambos, digamos. Nadie queda igual. Y para señalar esto de que nadie queda igual, voy a tomar dos figuras, una que mencionó Federico justamente, dos figuras también de Gilles Deleuze, ¿sí? Primero y ante todo, Gilles Deleuze tiene una frase muy inquietante que dice, el, no se, el pensar no es por naturaleza, no se piensa por naturaleza. No, el pensar no tiene que ver con la armonía de las facultades, sino que se piensa por efracción, es decir, por violencia, por disrupción. ¿Vieron cuando uno utiliza la expresión lo que fuerza a pensar? Bueno, el pensar es una fuerza disruptiva en este sentido. Entonces, en vez de pensar en términos, y acá van a ver que lo vincular ya va a aparecer, digamos, ¿no? En vez de pensar la relación entre filosofía y vincularidad, o filosofía y psicoanálisis, hay que pensar el entre, como un espacio de dislocación, una evolución aparalela, dice Deleuze, una doble captura, dice Deleuze,
unas bodas contra natura, ese entre, lo que se produce entre, ¿sí? No, no le pertenece ni a la filosofía ni al psicoanálisis. Los desterritorializa a ambos. Fíjense, ese entre filosofía y psicoanálisis, ese entre, es una velocidad que pasa por el medio, dice Deleuze, y arrastra las dos orillas. Esto quiere decir que lo que sucede entre ya no le pertenece a ninguno de los dos como disciplinas, y además los desterritorializa las disciplinas. Es decir, las saca de su lugar, ¿no? Las transforma, las modifica, no las deja permanecer iguales a sí mismas, inevitable. Ya están entendiendo que lo vincular pasa por allí también, ¿no? Eso que sucede no sucede entre esto y esto, sino que justamente es la dislocación de esto y esto. O sea, de los supuestos sujetos previos, ¿no? Entonces, yo me voy a, digamos, quiero instalarme en ese entre, definitivamente, y pensar desde allí la producción nueva que surge justamente entre lo vincular y la filosofía, entendiendo que ambas disciplinas ya no son tales. La filosofía contemporánea a la cual me dedico está absolutamente contaminada por el psicoanálisis. Y el psicoanálisis, y lo vincular sobre todo, ahora lo vamos a ver, está absolutamente contaminado desde el origen por la filosofía. Y esta contaminación es originaria, vuelvo a eso, es una contaminación originaria porque no hay algo puro previamente. ¿Qué sería la filosofía contemporánea, ¿sí? En tanto pureza, digamos? ¿Qué sería el psicoanálisis vincular o lo vincular en tanto pureza, despejando cualquier cosa que le sea foráneo? No existe eso, como no lo existe para ninguno de nosotros que estamos aquí, ¿no? Si se comprendió este planteo de entrada, digamos, ahora paso a un segundo punto, que es, voy a pensar en términos de pensadores psicoanalíticos, ¿sí? Y se me ocurren en este momento por lo menos tres muy claros. Son de Argentina los tres, son tres psicoanalistas muy conocidos por ustedes. Uno es Ricardo Rodulfo, ¿sí? Quien justamente acuñó la noción de pensar psicoanalítico. Otro es Marcelo Persia, un psicoanalista argentino que les recomiendo enormemente, si no lo conocen, leerlo. Y en tercera instancia, a Janine Puget, que ustedes conocen perfectamente bien, como otra psicoanalista que es pensadora de lo vincular y pensadora del psicoanálisis vincular. Yo me animaría a decir, a ver, que una exigencia tal vez de lo vincular, una exigencia propia de lo vincular sería para mí el cuestionamiento, la dislocación, la deconstrucción del sujeto individual. No hay un vincular que sea de sujeto a sujeto. La vincularidad o lo vincular, si ustedes quieren, es justamente un pensamiento contemporáneo que sobre todas las cosas viene a poner en jaque a la ilusión que se ha forjado durante tanto tiempo, a la ficción, como dice Persia, de un sujeto individual. Viene a desmantelar, a poner en cuestión, a deconstruir sobre todas las cosas al sujeto individual. No es una tarea sencilla, definitivamente no lo es, justamente creo que es lo más complejo de la vincularidad o de lo vincular.
sería muy banal pensar que lo vincular es una relación entre sujetos. Sería muy banal, definitivamente. De ser así, estaríamos en, no sé, en la categoría de relación de Aristóteles, ¿sí? Donde uno tiene una sustancia y otra sustancia que luego se relacionan. Uno tiene una identidad y otra identidad que luego se relacionan. No, lo vincular no viene a pensar de este modo, no tiende un puente entre dos sujetos previos, sino que piensa la subjetivación desde el entre, desde lo vincular. Y eso desmantela inmediatamente la ilusión de un sujeto individual. Ahora, lo interesante de lo vincular, lo que llama mucho la atención de lo vincular, es que voy a tomar una clara enunciación de Janine Pouget cuando ella dice, punto número uno, lo vincular o la lógica del dos, como ella la llama, se desmarca, no se confunde ni con las relaciones de objeto, ni con la identificación cae, pero tampoco se confunde con lo que ella llama lo estructural o las relaciones de parentesco. Fíjense qué interesante, lo vincular en Janine, pero yo adheriría absolutamente, se desmarca, ¿no?, de estas tres instancias, relaciones de objeto, identificación y parentesco. ¿En qué consistiría entonces? Janine también lo dice muy claramente, lo vincular, su especificidad, si ustedes quieren, es justamente la alteridad, la ajenidad, dice Janine, la otredad, la diferencia radical. Todos estos términos serían, digamos, justamente lo que hace a lo vincular a algo que no tiene nada que ver con construcciones previas, psicoanalíticas en el sentido tradicional, o mejor aún, psicológicas. Acá no estamos hablando de un aparato psíquico, estamos hablando de la relación con lo otro, lo vincular como el trabajo de la otredad, el trabajo de la ajenidad, el trabajo de lo otro en lo mismo. Y esto es inédito, definitivamente es inédito. Y estos términos, otredad, ajenidad, alteridad, diferencia radical, estos términos vienen de otro campo. Vienen justamente de la filosofía contemporánea. Vuelvo, no olviden, digamos, no olviden que la filosofía contemporánea también está totalmente contaminada por lo otro, ¿sí? Es decir, por el psicoanálisis o por el pensamiento psicoanalítico, ¿no? Hay una contaminación cruzada, insisto con esto. Pero estos términos definitivamente vienen de ese otro campo, no vienen ni del psicoanálisis tradicional ni de la psicología, ¿no?, centrada justamente en el sujeto. Estoy pensando, después les voy a hacer así como una enumeración, pero estoy pensando que Janine, en su último libro de subjetivación discontinua y psicoanálisis, en ese libro justamente hay podría leerlo si quieren, hay un párrafo específico que se llama Fuentes, en el capítulo 2, donde ella dice, la inmediatez, la fugacidad, el acontecimiento, lo imprevisible, los estados novedosos, entraron de la mano de las filosofías de la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI a partir de desarrollos husserlianos, hegelianos, nietzscheanos y postulaciones fenomenológicas en sus diferentes elaboraciones. En lo que a mí se refiere, hoy menciono rápidamente algunos filósofos que me acompañaron en la precisión del concepto de vínculo.
Ellos son Foucault, Michel Foucault, con su definición de los dispositivos, las prácticas discursivas y las relaciones de poder. Badiou, por su concepción de acontecimiento y sus reflexiones sobre nuestros tiempos y las 4 categorías de verdad y la fidelidad cercenadora. Jean-Luc Nancy, fíjense, que afirma que nada se reencuentra y que desarrolla la figura del intruso y del extranjero. Hannah Arendt, quien sostiene que, cita, es ahora casi imposible describir lo que realmente sucede en Europa el 4 de agosto de 1914. Levinas, para quien un otro irrumpe en la totalidad y hace ingresar el infinito, Agamben, por su noción de estado de excepción y de profanación, Ignacio Leucovitz, que era historiador, pero era un pensador de la historia, no un historiador, con su planteo de la necesidad de pensar sin Estado. Fíjense, ¿no? Sus fuentes, las fuentes que Janine enuncia, ¿sí? Vienen todas de la filosofía contemporánea. Y le prestan, en el caso de Janine, le prestan, a ver, no, me voy a corregir, voy a ser más precisa. Janine les roba en el sentido de Leuciano. ¿Qué quiere decir robar? Deleuze tiene una indicación muy interesante, que él dice que uno tiene que tomar otros conceptos, ¿sí? De otros ámbitos, en este caso vamos a ver que hay muchos de ellos, tomar esos conceptos, robarlos, ¿sí? Desterritorializarlos, dice Deleuze, para reterritorializarlos en otro contexto, en otro ámbito. Podemos absolutamente estar robando para justamente inocular una alteridad en esos mismos conceptos. No quedan igual, cambiados de plano, cambiados de... Por ejemplo, él va a tomar de la física la noción de agujero negro y la va a traer a la noción del rizoma, digamos, y va a hablar de una subjetividad pensada como un agujero negro, como un pozo que se chupa todo, ¿no? La subjetividad sería como la identidad del sujeto, sería esa especie de agujero negro que en la cual uno queda atrapado. Fíjense entonces cómo toma esa figura y la desterritorializa del ámbito al que se supone le pertenece y la pone a trabajar de otra manera, ¿no? Janine roba, todos robamos. El robo es esta boda contra natura, ¿sí? Es esta doble captura. Janine roba muchísimos términos: acontecimiento, alteridad, efecto de presencia. Yo creo que más bien presencia, no efecto de presencia, porque efecto de presencia es propiamente de Janine y de Berenstein, ¿no? Impropio, apropio, ¿no? Impresentación, diferencia radical, que le viene de Edgar Morin, dice ella, de teoría de la complejidad. Lo vincular está tejido de estas categorías que no son ni de uno ni de otro, pero que vienen como a trabajar, a inocular una diferencia, diría yo, a trabajar para esa justamente alteridad. En el caso de Rodulfo explícitamente, y yo diría que hay una bisagra en el pensamiento de Rodulfo, que es en el 2000, creo que es 2004, si no me equivoco, cuando sale su libro Psicoanálisis de nuevo. ¿Mm? Cuando sale este libro, Rodulfo enuncia, deja claro su filiación con Jacques Derrida.
y cómo él va a pensar el psicoanálisis a partir de allí, desde las categorías que le vienen de Jacques Derrida. Categorías que son pensamiento, ¿no? Estamos hablando de pensares, no de modos de pensar. La que se me ocurre más clara y evidente en Rodulfo es cuando él habla de una derivación originaria. ¿En qué sentido? Derivación originaria. Miren qué interesante y van a ver cómo, otra vez, cómo esta derivación originaria desmantela, a igual que Janine, cualquier pretensión del familiarismo en el origen. Dice Rodulfo en un artículo de ese libro que se llama Del cuerpo espectral, él dice que Freud había pensado lo primario como lo familiar, lo secundario como lo social, ¿no? Y había pensado la noción de sustituto, ¿no? La sustitución de lo secundario, de lo primario por lo secundario. Entonces, cualquier figura que aparezca en el orden de lo social, pensemos en un jefe, pensemos en una maestra, pensemos aún en un amigo, va a ser plegado sobre las figuras de lo primario. Un jefe es el sustituto del padre, ¿no? Una maestra es la sustituta de la madre, un amigo es el sustituto de un hermano, o sea, la matriz familiarista como lo primario está trabajando allí en el psicoanálisis más tradicional para Rodulfo, y él plantea la idea de derivación originaria. Esto es absolutamente derridariano. La cosa comienza por diferir, la cosa comienza por derivar de ningún original. Y él utiliza la noción de suplementariedad, que en vez de complementariedad, que también es un término de Derrida, ¿no? Y miren qué interesante esta frase. En vez de pensar que hay sustituto, ¿no?, de lo primario, él va a decir, hay una suplementariedad infinita. Entonces él dice, por ejemplo, el padre que deviene del rey, que deviene del padre, que deviene del rey, que deviene del padre, en una sustitución, en una, perdón, suplementariedad infinita, sin ninguna remisión posible a un origen originario. Quiero decir con esto, ven cómo otra vez el orden de lo familiar, tanto en Janine como en Isidoro, bueno, va de la mano, ¿no? Como en Rodulfo, descoloca, ¿no?, disloca ese familiarismo de base que había en cierto otro psicoanálisis. Hay otros términos millones en Rodulfo, tenemos el término de diseminación, que también tiene que ver con esto, que está claramente expresado en el último libro de Rodulfo, La castración en cuestión, ¿no? Un libro realmente muy interesante de atravesar. La diseminación, con la diseminación pasa lo mismo que con esta derivación originaria. La diseminación ya no pone una falta o, digamos, un significante despótico en el origen, ¿no? La diseminación trabaja, lo único que hace es diferir, es el deseo de diferir, ¿no? Salirse de sí. Nada coincide consigo mismo, tampoco remite a un origen. La noción de indirección también es de Derrida, ¿no? Una indirección, no una dirección, ¿no? Una indirección, una multiplicidad de direccionamientos. Siempre, como se darán cuenta, se trabaja a descentramiento puro, digamos, ¿no? Ya no tenemos ningún centro que organice ni la falta, ni la castración, ni el padre, ni la función tal o cual. La cosa está como desmarcada realmente de esa matriz. Y esto es lo vincular, también a Rodulfo. En tercera instancia me gustaría
contarles un poquito de Persia, de Marcelo Persia. A mi entender, solamente a mi entender, yo diría que Marcelo Persia es el más vincularista de todos los vincularistas, pero que no lo sabe y no lo dice. Es decir, él no se autodefine como vincularista. ¿Pero por qué digo esto? Porque Persia es un autor, es un psicoanalista que radicaliza absolutamente, radicaliza Marcelo Persia, sí, perfecto, están preguntando allí. Radicaliza la deconstrucción del sujeto. Marcelo Persia llama a un pensar sin sujeto, igual que Nancy, igual que Derrida, igual que Deleuze, igual que Heidegger. Les quiero leer, sí, Persia se escribe así, perfecto, así como lo escribió ahí Andrea. Les quiero leer un fragmento de un libro de Persia, dos cosas les quiero leer. Un fragmento de un libro de Persia que se llama Sujeto Fabulado. ¿No? Sujeto Fabulado. Es maravilloso ese texto, se los recomiendo enormemente. Miren la radicalización de pensar sin sujeto en Persia. Y es psicoanalista, porque muchos a veces me dicen, bueno, pero vos sos filósofa, entonces no vale, ¿no? Claro, está bien, pero no, es un psicoanalista, les aviso, ¿sí? Que está pensando sin sujeto. Dice Persia, este libro asume la tarea de desprenderse de las ideas de esencia, sustancia, fundamento, de agitar la inmovilidad de invenciones llamadas sujeto, ser, persona, identidad, yo, sí mismo, interioridad, psiquismo. Barrió, no sé si se darán cuenta que barrió con una familia enorme de conceptos, ¿sí? Que nos constituyen y nos atraviesan de una manera impresionante, que son el ser, la identidad, el sujeto, la interioridad, el psiquismo. Este libro tiene la intención de agitar esos términos, ¿no? Y se pregunta, ¿qué sucede si se intenta pensar hasta las últimas consecuencias sin la fábula del sujeto? Si esto no es vincular, bueno, de hecho Persia trabaja con lo grupal, trabaja en asambleas, no le interesa, digamos, reforzar ninguna noción de sujeto individual, de ninguna manera, ¿no? ¿Cómo sería la vida sin las ideas de ser, identidad, sí mismo, psiquismo? ¿Cómo sería sin relaciones de propiedad? Mi cuerpo, mi pensamiento, mi vida, podríamos decir mi familia, ¿no? Mi marido, y sin relaciones de atribución, heroico, seductora, psicótico, ¿no? ¿Y cómo serían las proximidades y las distancias entre 2, 3, 20, miles sin la idea de unidad? Así comienza este libro. Si lo siguen leyendo, es el desbarajuste realmente, ¿no? Es alguien que realmente... ¿Por qué yo creo que es el más vincularista? Pues justamente yo dije antes que lo vincular me parece que justamente trabaja con el desmantelamiento de la noción de sujeto individual. Y me parece que Persia lleva esto hasta las últimas consecuencias. Para cerrar, porque ya no me quiero pasar, les quiero leer otra cuestión de Persia, porque tiene que ver
Ahora, estrictamente con la clínica. Y, y, y uno escucharía rápidamente en esto que les voy a leer de Persia, como otra vez, bueno, él no para de citar a Nancy también, igual que Janine, a Nancy, a, a Kafka, a Borges, a Heidegger, a Nietzsche, digamos, es absolutamente un pensar contaminado. ¿No? No hay ninguna pureza en el pensar. En el caso de la clínica, este fragmento que les voy a leer tiene claramente, está teñido claramente tanto de Spinoza como de Deleuze. Se los leo porque es maravilloso realmente y me parece que apunta justamente a la clínica, ¿no? Y para ustedes también, para lo vincular, más que hablar, más, ni que hablar. Es un reportaje que le hacen y el periodista le pregunta si el psicoanálisis es una terapia de autoconocimiento, ¿no? Y Persia le contesta lo siguiente: el autoconocimiento se emparenta con el buceo interior, con la sinceridad, la confesión o con el descubrimiento de una verdad propia esencial. Desconocer no significa ignorarse o negarse, sino dejarse sorprender ante potencias que buscan abrirse paso en una vida. Dejarse sorprender ante potencias que buscan abrirse paso en una vida. En este sentido, el psicoanálisis es una experiencia de desconocimiento, le dice al periodista. Es una experiencia de desconocerse, escuchen bien, desconocerse como práctica no excepcional de salirse de sí. En vez de estar en el, ¿no? en el buceo personal, ¿no? En la interioridad del sí mismo, y dale, y porque yo, porque a mí, porque papá, porque mamá, porque yo, porque a mí, esto dice Deleuze, ¿no? La interioridad como ese agujero negro, ¿no? Donde vamos a bucear. Él piensa el psicoanálisis como una experiencia de desconocimiento, de salirse de sí. Esto es Nancy, de cabo a rabo, pero también es justamente Deleuze y Spinoza, cuando ellos hablan de las potencias que buscan abrirse paso en una vida, no en mi vida. ¿No? Arrojado fuera a esa vida, ¿no? A esa venida de lo otro, digamos, en vez de seguir buceando en la identidad del sí mismo. Si esto no es vincular, esta venida de lo otro, no sé bien qué lo es, digamos, ¿no? Estamos expuestos, afortunadamente, y como dice Derrida, somos felizmente vulnerables, ¿no? Porque somos con. Entonces, en fin, paro aquí porque me estoy tomando demasiadas atribuciones. Creo que queda claro cómo, ¿no? Cómo se tejen estos pensares que ya no son ni de uno ni de otro, sino de lo que produce, lo que se produce entre. ¿No? Bueno, le doy paso a Ángela. Muy bien, ahí vamos a vos. Estás muteada, Ángela. Estás Ángela, muteada. estás muteada. Agora foi. Ahí está. Bom dia a todos. Primeiro eu queria
Bueno, buenos días a agradecer todos. De muitíssimo inicio, esse quiero, convite claro, e agradecer essa muchísimo oportunidade por de esta estar aqui invitación com y a la a oportunidad que me Alejandra, han dado de hoy ah, estar aquí con Alejandra, pela amizade, pelos diálogos e también por la pelas amistad, por inquietações los que ela diálogos, sempre por las traz quando a inquietudes gente se encontra, que mas no ella bom sin duda sentido, siempre nos né? trae cuando nos E encontramos, pero es siempre en un buen não é sentido, sin fácil duda falar alguna. sobre este tema Y no, com a no es fácil filósofa, mas hablar ao sobre mesmo este tempo tema com ela me sinto con una muito à filósofa vontade, y al né? mismo tiempo con ella, porque yo me Pelo nosso siento, trabalho aí por otro lado, ao longo de muy, tantos muy a anos, gusto né? de trabajar Tu con falaste ella y hemos do trabajado durante tantos Rodolfo, años, e ¿verdad? foi Tú, de através hecho, te do referiste a Rodolfo que a Rodolfo gente y se fue justo a encontrou, través de Rodolfo porque que eh, nosotros, uma ¿verdad?, vez nos a gente convidou ele para o encontramos. contemporâneo e ele Porque una vez nos, lo invitamos al contemporáneo, nos ¿cierto? apresentou. Y bueno, E quando él eu estava nos fazendo esse presentó. recorrido, eu me Cuando lembrei de um hice texto do este Rodolfo, do recorrido, livro dele, Andaimes de da hecho, Psicanálise, me pela acordé de un psicanálise, texto de onde ele tem um capítulo Rodolfo, que ele fala Andamios sobre as del 5 psicoanálisis, donde hay un instâncias de capítulo donde él se subjetivação na refiere a las infância, 5 instancias né? de Onde ele já vai subjetivación en la infancia, abrindo essas donde diferentes él nos possibilidades de abre ya subjetivação, las mas lá no diferentes fim desse posibilidades de capítulo, subjetivación. ele Pero finalizando ese tem um capítulo, último item que eh, ele él pergunta por tiene que un a último filosofia? punto donde él E quero pregunta, bueno, introduzir ¿por com essa qué la pergunta dele. filosofía? Por Y que bueno, quiero faz tanta introducirme falta justamente aos con esa pregunta. psicanalistas ¿Por uma qué hace atualização em tanta falta a filosofia? los Essa é a pergunta psicoanalistas dele. una actualización en Esta pergunta filosofía? pode Esa es su conduzir pregunta, ¿verdad? facilmente a Bueno, outra. esta pregunta puede Quais são llevarnos exatamente fácilmente a as otra fronteiras pregunta. entre ¿Cuáles son psicanálise e exactamente las filosofia, fronteras entre tirando psicoanálisis o y traço filosofía? essencial que é a prática clínica, Bueno, tá? sacando la parte Então, esencial que es la eu quero práctica abrir clínica, el rasgo esencial. a minha De hecho, reflexão me com essa gustaría interrogação empezar con né, mi do reflexión con Ricardo esa Rodolfo, pregunta justamente e que se hace Ricardo que Rodolfo. eu tive, e quero aproveitar essa Y de hecho, oportunidade. Eu fiz um quiero aprovechar recorrido la oportunidad das minhas ideias sobre o para vincular, decirles sobre a que hice un vincularidade nos recorrido de mis últimos ideas anos. sobre lo No, vincular, sobre la neste vincularidad en aspecto estos últimos años. da contaminação com a Y en ese filosofia. sentido, E de la aí a contaminación Tortorelli con la tem para mim, filosofía. né, Y ahí, uma claro, importância Tortorelli para mí tiene bem una gran essencial para importancia poder me ajudar a pensar. Por para isso, quero justamente aproveitar no final para ayudarme, trazer porque ella me umas ayuda a interrogações pensar. Por eso contemporâneas. aprovecho Então, el final para traer ah, algunas a minha preguntas fala um pouco é o contemporáneas testemunho de uma o psicanalista, cuestionamientos. né, Bueno, pensando lo que voy a hablar es sobre el a testimonio de una filosofia, a psicoanalista vincularidade pensando e la como filosofía, la ferramentas hoje vincularidad y para cómo a minha escuta cómo las clínica também. herramientas hoy en día sirven como una herramienta hoy para mi escucha A clínica. psicanálise vincular, ela começou como, diria El Jodini, psicoanálisis parente vincular pobre da empezó psicanálise, como un estado de pariente exceção, pobre del uma psicoanálisis, psicanálise un estado de excepción, un quando eu comecei a psicoanálisis estudar e quando extramuros. conheci a Cuando Janine empecé e a o Berenstein, estudiar y era, cuando conocí a era Janine y este Berenstein, estado de em, exceção, né? E era era uma justamente psicanálise este extramuros. Hoje a estado de gente está excepción y era un aqui uma psicoanálisis atividade da IPA, extramuros. podendo Hoy, falar claro, da estamos psicanálise aquí en vincular e da una actividad de vincularidade, IPA y né? podemos hablar del Mas psicoanálisis circular y, gradativamente, ¿verdad? então, as análises Pero vinculares claro, de deixaram de forma ser um estado de gradual, los exceção análisis para vinculares ser dejaron estados de ser com un estado de direitos e excepción leis para, próprias, claro, ser seu próprio estados con vocabulário, derechos y leyes propias, signos
y con ideias un propio privilegiando lenguaje, con alguns signos, con termos e ideas, se ocupando, y então, va a de privilegiar mundo algunos em términos que y se va a as ocupar relações también entre de un dois mundo ou donde entre las outros relaciones têm entre status dos, próprio e entre diferenciado. o entre otros, E tiene un neste estatus percurso propio y da diferenciado. En interlocução, eu este coloquei, mas agora escutando recorrido, la interlocución, de hecho lo puse, pero ahora escuchando Alejandra, a a a contaminação, Alejandra, não é, com la a contaminación filosofia tem sido con la essencial. filosofía Tá? ha sido sin duda esencial Para sustentar uma y outra ha sido forma de esencial justamente pensar para e para sostener otra sustentar forma de este pensar y processo también de para interrogação. sostener Tá? E este proceso de este interrogación. modelo com o qual eu Y trabalho, bueno, eu este penso, modelo e con el que a Alejandra trabajo, con foi já el que colocando, pienso, não y tem de no hecho sujeito Alejandra ya nos como fue uma hablando al unidade respecto, no identitária, tiene seu ponto de al partida, sujeto como una mas unidad sim o entre identitaria e suas produções. como punto de partida, Isso pero sí traz entre sus como producciones. Lo que necessidade nos constante trae a como desconstrução da una noção constante do sujeito como necesidad centro. la desconstrucción de Lembrando la noción del que a sujeto como el centro, desconstrução não recordando, quer claro, dizer que la impugnar, desconstrucción no quiere desqualificar, decir eliminar, destruir, impugnar, né? descalificar, Mas eliminar, colocar em destaque, destruir, em ¿verdad? movimento, Pero sí sistema de poner pensamento en para entender como é movimiento que ele un funciona. sistema de pensamiento para Então, poder entender cómo para mim, funciona. esta Para ideia mí, de desconstrução proposta esta por Derrida idea de deconstrucción propuesta por Derrida uma posição subjetiva es, fundamental. digamos, Tá? una posición o una postura Eu queria subjetiva que es dar fundamental, claro. Y digamos bueno, assim, me gustaría luz para isso, también né? O trabalho decir de o desconstrução mostrar, proposto ponerle por luz a Derrida é um esto. incessante trabalho El de trabajo de investigação Derrida o que propuesto coloca por sob Derrida es un trabajo suspeita os de discursos da investigación excelente filosofia, que das ciências pone humanas, da bajo sospecha literatura, da história, el discurso de la fenomenologia, filosofía, la literatura, psicanálise. la historia, Ele registra a fenomenología del necessidade de psicoanálisis. inverter Él essas registra la relações necesidad de hierárquicas de um invertir pensamento estas metafísico relaciones ocidental, com suas jerárquicas de un categorias, né, pensamiento dentro, fora, metafísico corpo, occidental con mente, sus fala, categorías escrita, dentro, fuera, presença, cuerpo, ausência, mente, habla, causa, escritura, efeito, presencia, significado, ausencia, significante. caos, efectos, significados, No significantes. livro de que amanhã dele, da Rodinesco, En ele el libro tem de, a seguinte en su libro, questão, él utilizada tiene pela primeira vez por esta Derrida em situación, utilizado por la 1967 primera vez por na Derrida en gramatologia, o termo 1967 desconstrução foi en la tomado da gramatología. arquitetura. El término de construcción Significa a fue tomado de la decomposição de uma estrutura. arquitectura. Em sua Significa la definição derridiana, decomposición de remete a una trabalho de estructura. Y en su, pensamento inconsciente, isso se él desconstrói. habla que es un E que consiste trabajo em que se desfazer sem nunca desconstruye y destruir que sistema es de pensamento deshacer sin nunca hegemônico e destruir dominante. un sistema de pensamiento Desconstruir é, de hegemónico certo y modo, dominante. resistir à tiranía do Desconstruir o logos na deconstruir es metafísica resistir ocidental, al na própria língua logos, a em la que ela é metafísica enunciada, occidental, a com a la ajuda propia do próprio lengua material en la que es deslocado, enunciada, con la movido ayuda del com o propio fim de material reconstruções ambientes. movido con A la desconstrução, idea de então, é reconstruir. apresentada não só como La uma posição deconstrucción entonces filosófica, se mas também presenta como no uma solamente como una estratégia postura intelectual, filosófica, sino como una política e um modo de leitura. estrategia A intelectual, desconstrução ela política é y una inimiga forma do de fechamento, lectura.
do La fim da deconstrucción es definição enemiga del e cierre, permite del interrogar as final de la definición, preposições y filosóficas, permite políticas interrogar e dos preposiciones métodos que filosóficas, geralmente governam políticas a y leitura de de los um métodos que pensamento. generalmente gobiernan la Em lectura consonância de com a un estratégia pensamiento. En desconstrucionista, consonancia passamos con la então a estrategia interrogar a posição do sujeito deconstruccionista, como único pasamos a centro interrogar la e a postura o necessidade de posición um del pensamento sujeto que como único demande um centro centro y la organizador. necesidad de un pensamiento que Enquanto demande un centro Heidegger organizador. exaltaba a primazia do Em, centro, en- Derrida, por sua Mientras origem que talvez Heidegger argelina, resaltaba francesa, la judia, centralidad, Derrida triplamente y descentrado, y por ser que amargou as descentrado agruras de uma totalmente, experiência de periferia amalgamó geográfica, tratando de la explodir o amargura centro de e la encarou o periferia, descentramento bueno, como um excluyó el exercício centro de poder encarando la disseminado. descentralización o el A descentramiento imagem do como centro ejercicio de remete poder à diseminado. bíblica La Torre de imagen Babel, del pois centro pela existência de remite uma a só la língua, bíblica foi Torre de possível Babel. ao Con rei la tirano existencia de una única Nimrod idioma propor fue estender posible seu al rey domínio, tirano construindo uma torre poder cujo extender topo sus penetrasse dominios, no céu. construyendo una O torre castigo divino cuyo foi dividir a parte más língua alta única em penetrara el muitas, castillo. La idea fue frustrando assim dividir o projeto la lengua, el idioma centralizador único, do poder. frustrando el Do centro, proyecto então, fallido, centralizador del surge a poder. dispersão, Del a centro fallido, disseminação, entonces a surge la diferença dispersión, que la inviabiliza qualquer diseminación intento y de la plenitude. diferencia, lo E que que para mim, hace então, inviable ah, cualquier intento de como plenitud. sujeito, Y para mí, bueno, como processo el de sujeto, subjetivação, essa el posição proceso de de subjetivación, desconstrução esa é posición de uma condição de deconstrucción subjetivação hoje. es una O condición sujeito de do subjetivación. iluminismo era um indivíduo totalmente El sujeto centrado, del unificado, iluminismo era un dotado individuo de capacidade de totalmente razão, centrado, de um núcleo unificado, interior con capacidades de contínuo ou razonamiento, idêntico. con un núcleo Mas interno desenvolvimentos continuo o teóricos nas incluso ciências, idéntico. nas ciências Eh, humanas, nas ciências pero las sociais, teorías en las ciencias, de las provocaram ciencias, ese ciencias humanas, deslocamento ciencias do sociales, sujeito cartesiano de seu provocando lugar do centro. digamos, Um el sociólogo, moverse, Walsh, que né, se no mueva el início do sujeto século, cartesiano. El apontou alguns sociólogo desenvolvimentos cruciais para a esse inicios del siglo descentramento. habló de desarrollos Desenvolvimento do cruciales para pensamento esa marxista, descentralidad. a Bueno, el noção do inconsciente desarrollo de del Freud, pensamiento a marxista, la linguística de noción del Saussure, inconsciente de a Freud, teorização de poder la de Foucault, lingüística o de Saussure, la feminismo, e teorización del mesmo poder de que Foucault, essas el conceitualizações feminismo sejam y interrogadas e não incluso, sejam aunque estos unanimidade, conceptos sean não interrogados pode-se y negar os efeitos no puede o no podemos, desestabilizadores digamos, para pensar no negar centro los surgir de efectos identidade. desestabilizadores para pensar Hoje, en la podemos noción de incluir sujeto e também identidad. a Y hoy velocidade com podemos que a incluir tecnologia incluso vem se la velocidad desenvolvendo con que e la seus efeitos na tecnología produção se de ha estado subjetividade. desarrollando y sus Mas efectos en la avançando producción mais um de pouco na subjetividad. estratégia Pero siguiendo un desconstrucionista, poco Derrida en la propõe a estrategia de problematização do conceito de desconstruccionista, centro, él na propone medida em que este é o el responsável problema pela de ordenação de elementos de que um es el sistema e, ao mesmo responsable por la tempo, não faz coordinación de parte do elementos processo y al de mismo tiempo no forma mobilização das parte partes que del organizam. proceso de Assim sendo, o movilización centro de está las dentro partes e que fora da organiza. estrutura, Siendo eso, entonces, considerando-se el centro sua está dentro y fuera de la condição de estructura, ordenação e considerando sua su independência condición de das condições de ordenamiento y su contingência independencia inerentes à de las própria estrutura. condiciones de Para o autor, contingencia a inherentes noção de a la centro tem o estructura. status de Para el verdade autor, la metafísica noción e, de como centro todas tiene as el estatus verdades, de deve ser verdad posta em metafísica questão. y que, como todas Como las tal, verdades, debe entendo ser ele leva puesta às en últimas entredicho. consequências a Y como ese desconstrução. propósito, bueno, Da conduce noção de sus centro, consecuencias mediante a últimas ideia de al que o valor do deconstruir centro deve la ser noción de afirmado e centro a sempre través o de é la pelo idea de que el não valor del valor do seu centro oposto. debe afirmarse y Por siempre lo isso, es os por el no binarismos, valor de su homem e mulher, opuesto. Deus, Por diabo, lo tanto, los natureza, cultura, binarismos, fala, hombre-mujer, Dios, escrita, diablo, que todo o naturaleza, pensamento cultura, habla, ocidental escritura, entendia como que todo el possuindo pensamiento valores que occidental, identificavam claro,
entiende são como de compreendidos, então, valor y a partir significado de intrínseco, sua son diferença entendidos com a o partir não de su existe diferencia significado con el essencial, otro. nenhuma Eh, verdade no hay transcendente, significado nenhuma esencial, finalidade ninguna verdad fundamental trascendente, ni caracterizando os ninguna discursos. finalidad Essa fundamental fidelidade ao centro caracterizando pode perturbar estos qualquer pares. desenvolvimento posterior, pois implica a ideia de uma origem. Ao invés disso, se propõe pensar Conlleva la idea de un em termos origen. de En su diversos lugar, se pontos de propone pensar en partidas términos com de seu diversos caráter puntos de de partida con su carácter de transitoriedade. transitoriedad. La A noción noção de de centro fica abalada e centro se se ve dá um lugar de sacudida a medida destaque que às se empieza a dar un lugar diferenças e às destacado a las margens. diferencias y a los Sabemos que a márgenes. lógica clássica é uma Sabemos que la lógica do lógica uno, clásica es uma una lógica lógica del uno, identitária, una lógica baseada na identitaria exclusão da basada diferença en la e na exclusión de la afirmação diferencia, en do la ser como afirmación del determinado. ser como determinado. Dicha Tal lógica lógica assume como asume como princípios a principios, además de la identidade, a não identidad, la no contradição e o contradicción y el terceiro tercero excluído, excluido, estableciendo estabelecendo así assim lo o que es que é posible possível para para pensar e pensar deixa de y fora o que definiendo fica también lo que excluído queda do seu campo. excluido Ou de su seja, campo. Es decir, todo lo que es tudo que é indeterminado, indeterminado, vago, vago, fluido, fluido, múltiple, irregular, irregular, vincular, vincular, híbrido, híbrido, poroso, poroso, permeable. permeável. Así, para Então, para se dar dar um cabida espaço a una de reflexión sobre pensamento lo vincular, vincular, es é necesario necessário renunciar a la abrir mão lógica dessa clásica y a lógica esta clássica e dessa divisão división sujeito-objeto. sujeto-objeto. Voy a hablar más lentamente. Fala mais devagar. Es necesario, por É lo tanto, necessário, então, poner en movimiento colocar las os paradojas paradoxos em movimento para que puedan para que surgir possam aparecer nuevos planos de novos realidad, planos de realidade, nuevos mundos por novos explorar. mundos para explorar. Las paradojas pueden Os funcionar paradoxos como podem funcionar dispositivos como creativos, dispositivos criativos, con com puertas portas evolutivas, evolutivas, ya que à medida que señalan el apontam límite o de un limite sistema de um conceptual. sistema conceitual. Tenemos en Temos em mente que una mente teoría no que es el uma teoria não conocimiento, é o sino que conhecimento, permite el mas ela conocimiento. permite o Y tampoco es conhecimento. el punto de E também llegada, não é o ponto sino de la chegada, posibilidad mas a de un punto possibilidade de de uma partida nova nuevo abertura para o una tratar um nueva problema. apertura para abordar un Teoria problema. La psicanalítica, por teoría seu caráter psicoanalítica, en virtud de complexo, su se carácter manterá complejo, se mantendrá viva viva a a custa costa desta de una criação creación intelectual intelectual permanente. permanente. Y eso E é es isso que, lo que no a meu mi ver entender, uma ha perspectiva vincular propiciado una tem propiciado. perspectiva vincular. Dicha Tal postura postura implica conlleva un desprendimiento de desprendimento de nuestras nossas certidumbres certezas y la a libertad y liberdade, la a audacia ousadia de de deconstruir algunos desconstruir conceptos alguns fundamentales conceitos de nuestro campo fundamentais do teórico, nosso campo como el teórico, inconsciente, el como o complejo de inconsciente, Edipo, o el complexo de narcisismo Édipo, y o la transferencia. narcisismo, a transferência. Recordando de nuevo que no se Lembrando trata de novamente que não se trata destruirlos de ni destruí-los de ou de descartarlos, sino de desconsiderá-los, mas sim problematizarlos. problematizar. A Janine e o Janine Rodolfo y nos Rodolfo sinalizam nos señalan os que conceitos los conceptos psicanalíticos psicoanalíticos que fueron los os pilares de pilares de nuestras nossas concepciones sobre el concepções funcionamiento sobre psíquico se funcionamento encuentran en psíquico crisis. encontram-se em No nos crise. permiten Não abordar nos las permitem cuestiones que nos abordar plantea questões la que a actualidad. atualidade nos propõe. Entre dichos Entre os conceptos, conceitos, me parece importante aí destacar destacar algunos en este nesse recorrido, recorrido aí, los estes conceptos que conceitos plantean que eles ellos. apontam. El tema A questão del da origen y el origem e do desamparo desamparo originario. da ideia De la de idea que de que el o presente siempre presente nos sempre remite de remete de cierta alguma forma forma ao al passado. pasado. El origen A nos origem remite al centro remete y ao la centro fidelidad al e a centro puede fidelidade ao centro perturbar pode cualquier perturbar desarrollo um posterior. desenvolvimento posterior. Creemos que Pensamos que se temos deben que buscar buscar começos que inicios se que se diferenciam, que diferencian entre diferem sí. entre si.
distintos y múltiples puntos de partida. El Big Bang, que es la versión científica más respetada del origen del universo, implica la existencia de múltiples Big Bangs y múltiples universos. Otro concepto se refiere a la edipinización de la subjetividad, que convierte al Edipo en su elemento nuclear, reflejando el mantenimiento de la necesidad de un centro como un retroceso realizado por el psicoanálisis al retirar la conciencia del centro de la vida psíquica. Sin embargo, el descentramiento realizado por el psicoanálisis no descentró al centro de su centro. Las explicaciones causales deterministas abarcan tan solo una parte de los problemas que nos plantea el presente y la relación siempre incierta con el otro y entre otros. El otro, dice Rodulfo, es más que un sustituto de la figura materna o paterna. El concepto de identidad no tiene en cuenta las múltiples posibilidades que crea cada situación. La identificación no da cabida al otro como alteridad y concibe los vínculos basándose en la semejanza. Y el concepto de representación que no tiene en cuenta los efectos de la presencia y la inscripción de nuevas marcas. Hacer algo con el presente y hacer algo con los recuerdos que acabamos de mencionar son mecanismos distintos, según lo dice Janine en sus reflexiones. Y ha planteado y ha trabajado a lo largo del tiempo. Como aprendí a pensar con Tortorelli, bueno, ella dice lo siguiente: la dificultad principal de la noción del ente produce como espacio es que no se puede pensar representacionalmente, y la teoría psicoanalítica justamente se caracteriza por ser una teoría de las representaciones. O sea, lo irrepresentable ligado a una connotación, a un fondo ligado a un traumático. Pensar desde el entre no permite representación alguna. No se puede pensar desde afuera ni desde la posición del sujeto. Se concibe el entre como categoría de relación y no como categoría de relación, sino como espacio de producción. El entre significa dar lugar a los márgenes del sujeto que es producto del vínculo, constituido y destituido en este espacio. Y la subjetividad vincular reconoce que el sujeto se torna sujeto a partir del vínculo con otro y ninguno es el centro de sí mismo ni de la relación. Ambos se producen como sujetos a partir de la imposición de la presencia, y esto conlleva otra lógica mencionada también por Janine, la lógica del dos. Ahora voy a citar a Tortorelli y después quisiera que me dijeras qué opinas de esto. Porque esto es del 2006, ¿eh? La tarea no es sencilla y perturba nuestro pensar sobre las identidades, sobre el yo mismo, las propiedades singulares y sus respectivas designaciones, distribuciones
y lugares. distribuições e lugares. Si hasta aquí Se até hemos aqui pensado temos la diferencia pensado a partir de la diferença a identidad, partir da se trata ahora se de trata pensar agora la de identidad pensar a partir de a la diferencia. identidade a partir No da se diferença. trata de negar la Não se identidad, trata de negar a de identidade, de descartarla, descartá-la, sino de mas de destituirla de su destituí-la de pretensión sua de propiedad pretensão de privada e propriedade individual, privada e individual, haciendo notar assinalando sua natureza su naturaleza indefectiblemente indefectivelmente diferenciada. diferencial. Allí E aí está está a allí estriba y radica la dificultad. El mundo vincular, el entre, se configura como un mundo de afectaciones, no de significación. não de significações. En esta dimensión, lo Nesta simbólico, dimensão, la o palabra, simbólico, no a vale palavra, não o vale, existe por sí ou misma, existem por si sino mesmo, mas por su pela sua relação com o relación. simbólico. Ah, ¿Cómo pensamos pensar en la a convivencia, en la convivência, coexistencia? pensando Pensando en lo vincular o vincular, y desde esta e desde essa perspectiva de los perspectiva efectos de dos presencia efeitos de presença, né? E que que ponen en põe em movimiento movimento en la a lógica lógica del do uno, a lógica identitária, a la lógica lógica das identitaria, la representações. lógica de las Porque a representaciones, porque la presença do presencia del outro otro activa ativa estas representaciones essas de forma inevitable. representações, inevitavelmente, Mientras que al mismo enquanto que tiempo se simultaneamente produce se esta otra produz dimensión essa outra dimensão de afectaciones de sin afetações significación. sem significação. Bueno, Se trata de un essa é tema uma questão que para a debemos gente seguir continuar pensando pensando junto, juntos, porque porque a Janine Janine vai sí trabalhar com isso, trabaja esta idea que existe esse de esa tensión a constante constante que tensão existe en el espacio vincular nesse espaço vincular entre la entre lógica esta y lógica, la né, e inevitable esta activación de inevitável las ativação representaciones das y representações este e mundo de este mundo de afectaciones y de afetações presentación. e de apresentação. Bien, Bueno, ah, bueno, ahora quisiera trazendo mencionar a pouco otro de outro filósofo que me filósofo ayuda que mucho a me ajuda pensar. muito a pensar. Y la semana pasada nos Semana dejó, es passada un nos homenaje deixou uma a él. homenagem para ele. Morin Morin dice fala que que estamos estamos imersos em inmersos en un paradigma sem nos darmos sin darnos cuenta conta de disso. ello. Vemos o que o Vemos paradigma lo nos que pede el para ver paradigma e nos pide ver ocultamos o y que este contamos lo que nos nos impõe a impone ver. ver. Então, Entonces voy a eu retomar retomo el o paradigma paradigma de la da ciencia clásica, ciência clássica, que que baseava numa se basa en una compreensão comprensión de los fenómenos y las experiencias mediante através la da regulação de algumas regulación de leis algunas mais leyes simples, más sencillas que ele vai que chamar de denomina el paradigma de la simplificación y que de alguma tienen maneira sentido fazem estas sentido essas regulaciones. e Y, sin embargo, mas nos trazem traen un movimiento que es la movimento de simplificación de lo simplificar complejo. o complexo. Este paradigma Esse produjo en paradigma produziu na la física física a física gravitacional de gravitacional Newton, de Newton, la teoría de a la teoria da relatividad relatividade, y la concepción a concepção físico-química de toda la físico-química de organización de la toda a vida. organização da vida. Sin embargo, No también en entanto, la comunidad também na científica, comunidade científica, otros desarrollos outros pusieron en desenvolvimentos crisis colocaram em y crise e em interrogação generaron estes un princípios. cuestionamiento de estos principios. En la lógica Na clásica, lógica cuando se clássica, quando se presentaba apresentava uma una contradição, contradicción, esto indicaba sinalizava que que se había tinha um producido erro. algún error. Bohr Bohr puso fin a la interrompeu a discusión entre la discussão entre a concepción concepção corpuscular y la corpuscular e a concepción ondulatoria de concepção la partícula y ondulatória da aceptó partícula
la contradicción entre ambas nociones que se convirtieron en ese momento se convirtieron en complementarias. Del mismo modo, el concepto del Big Bang cósmico, a medida en que se constataba una dispersión de las galaxias, se debió pensar en una concentración inicial y en una explosión que estaba en el origen del universo. Por razones lógicas, se llega a un absurdo lógico, y es de que el tiempo nace del no tiempo, el espacio del no espacio, y la energía nace de la nada. El teorema de Gödel y la lógica de Tarski demostraron que ningún sistema explicativo puede explicarse totalmente a sí mismo y que ningún sistema formalizado complejo puede encontrar en sí mismo su propia prueba. De ahí se deriva un tema o una pregunta crucial. ¿Podremos sustituir la lógica bivalente aristotélica por lógicas polivalentes? Por ello, se dice que hay un pensamiento complejo que puede propiciar otra epistemología y que propicia actualizaciones y relecturas en el campo del conocimiento, incluido el psicoanálisis. Y justamente porque el término complexus significa lo que se teje en conjunto. Así que ya no vamos a hablar más de unidad, sino de multiplicidad. Y en esta visión vamos a mirar a los no a los objetos, sino a las redes de relación incorporadas en redes más amplias. Y dice algo que me parece muy importante. Hemos aprendido muy bien a separar. Separamos un objeto en relación con el observador que lo observa. Nuestro pensamiento es disyuntivo y además reduccionista o reductor. Buscamos la explicación de un todo a través de la constitución de sus partes. Queremos eliminar el problema de la complejidad, y eso es un obstáculo profundo, dado que obedece a la fijación en una forma de pensamiento que se impone a nuestra mente desde la infancia, que no se disuelve en la universidad y que se arraiga en todas las formas de pensamiento. Esta idea de la complejidad destruye entonces este intento reduccionista de pensar en un elemento, en sus propiedades y cualidades, y pensarlos de formas separadas, y más bien pensar a partir de posibilidades de emergencia, de emergir, de la multidimensionalidad. Así que para pensar en un mundo vincular, inevitablemente hay que salir de lo ya conocido e instalar nuevas formas de pensar en los efectos de la presencia. Bueno, para la constitución justo de un pertenecimiento donde somos todo el tiempo desterritorializados. De hecho, necesitamos territorio. Eso es un punto, ¿cierto? ¿Cómo pensar entonces estos procesos de desterritorialización? Que el pertenecimiento o el pertenecer a un grupo es un espacio social que nos involucra. Y la necesidad constante de territorialización. No podemos, ¿cierto?, vivir sin territorio. Eso es un punto, ¿cierto? Essa é uma questão.
Tortorelli habla algo y se refiere a un punto que a mí me gusta mucho porque sin duda es una forma de pensar de que no somos propietarios de los espacios que habitamos y que la forma de habitar es lo que hace al lugar. Es otro punto, ¿verdad?, que me gustaría traer para que pudiéramos conversar todos en conjunto. En mi recorrido, así como otras cuestiones que fui pensando traer, pero hace media hora que estoy hablando aquí y me parece que tenemos que dejar un espacio para que surja la conversación. Pero bueno, retomando ya para el cierre el tema de Derrida, donde nos habla de la experiencia con el otro y de un nivel de experiencia del entre, un nivel de experiencia que no se decide. indecidível. Esa expresión, de hecho, fue extraída por Derrida por una proposición, una propuesta matemática donde se vio que las afirmaciones pueden ser ni falsas ni verdaderas. Lo indecidible imposibilita la idea de un significado permanente. Él opera justamente reconociendo un espacio que es ni esto ni aquello. Por lo tanto, entre el medio, transicionalidad, agenciamiento, visión, son expresiones de aquello que sin ser localizadas da espacio a lo vincular como origen no original. Otra cuestión que nos trae Derrida, que me considero como esencial, son las de hospitalidad, la hospitalidad de la invitación. Yo invité a Dorotea, pero corrige a Alejandra para que esté hoy aquí para hablar sobre filosofía. FEPAL fue hospitalaria, me invitaron a hablar con psicoanalistas. Ese es un tipo de hospitalidad, pero y la hospitalidad que no es de la invitación, que es de la visita de aquel que sencillamente llegó. La invitación implica, digamos, cierta condición. Te voy a recibir en esta propuesta, en este horario, ¿verdad? En este lugar y vamos a hacer tal cosa. Bueno, la hospitalidad de visita, sin duda, es incondicional. Y justo por eso es que es del orden de lo imposible. Digamos entonces que es una oportunidad que se abre para que funcione como un suceso, como un acontecimiento. Entonces se va a instalar en el pensamiento del psicoanálisis vincular para que podamos pensar qué es exactamente un acontecimiento. ¿Cómo sabemos que eso fue un acontecimiento? Bueno, por sus efectos, por la fidelidad a los efectos de ese acontecimiento. El concepto de fidelidad creo que va junto con esa posibilidad de abrir nuevas rutas, nuevos territorios y nuevos procesos de significación.
Bien, en ese sentido, vamos a então, pensar al vamos pensar o sujeto sujeito como alguien que como puede alguém que pode dar dar un sustento, un soporte de a essa fidelidad. experiência. Y es donde nos E surge una aí pregunta, vem uma ya para pergunta cerrar mi para intervención. encerrar, do Badiou. Badir dice y Badiou dice chama de que consistência el subjetiva lazo entre el o animal que laço entre o persigue su animal que interés y el persegue seu sujeto interesse inmortal e o que sujeito se imortal transformó, que ele en el se que se tornou, transformó, y e levanta pregunta, a seguinte ¿cómo interrogação: yo, como mientras eu, alguien enquanto alguém, soy alguien, voy a continuarei seguir siendo mi excedendo o propio meu ser? próprio ¿Cómo ser? voy a seguir Como siendo vou el continuar inmortal en sendo el que me o transformé? imortal que eu me tornei? Entonces, aquí proponemos Propomos que então podamos aqui pensar que pensar la experiencia de estar que a con el experiência otro, de estar el com o trabajo outro, psíquico o y el trabalho trabajo psíquico vincular que e o eso nos trabalho demanda, vincular que isso tiene un demanda, potencial de tem o ceder el potencial de propio o al ceder o propio ser. próprio ser. Eh, Traz tenemos como como premisa la premissa ética de a la no ética da desistencia não y la ética de desistência la e a ética hospitalidad. da Muchas hospitalidade. gracias. Muito obrigada, gente. Perfecto, Ángela, te agradecemos mucho tus palabras, al igual que las expresiones de Alejandra. Ahora, como lamentablemente no queda tanto tiempo, pues nos gustaría seguir escuchando y escuchando, y hemos ido acampando entre una y otra perspectiva. Queremos ahora abrir el micrófono, la participación, a los que invitamos a los colegas que estén acá participando, que nos hagan llegar dudas, preguntas, comentarios, y Lorena va a ir armando el diálogo y van entonces a intervenir respondiendo Alejandra y A. Sí, Mientras llegan las preguntas, tal vez me gustaría contestarle un poco a Ángela, claro. ¿no? Algunas cosas, algunas poquitas indicios de... Sí. A ver, yo pensaba en el 2006, en esa época pensaba que el Entre era un espacio de producción, pero con el tiempo cambié esa noción y empecé a pensar junto con Derrida y con Nancy que ese Entre es un espacio de dislocación. Derrida dice en un momento dado, y me parece justamente importante traerlo aquí, ante la figura de dar lugar al otro, una figura que nosotros reconocemos, ¿no? En esa hospitalidad condicionada, ¿no? Yo dejo venir al otro, yo le doy lugar, vienen los inmigrantes, vienen todos, yo los alojo, ¿sí? Esta es una hospitalidad condicionada, donde yo soy el sujeto que aloja al otro. Cuando Derrida dice dar lugar al otro, no significa justamente que es la voluntad de un sujeto previo, ¿sí? Que da lugar a ese otro. Él dice, fíjense qué interesante esto, el otro o lo otro, para no identificar a esa otredad, ¿no? Lo otro está en mí, antes de mí y como condición de mí en estado de dislocación. Ven que es bien distinto. La pregunta sería, ¿quién soy yo para alojar al otro y bajo qué condiciones? ¿No? Esa es una lógica de, como bien dijo Ángela, una lógica de invitación. Pero hay una hospitalidad de la que habla Derrida, que es la de la visitación, cuando algo llega que no se lo esperaba venir,
que no hay anticipación para esa venida. Eso otro ya está y es una condición para que yo sea. No hay yo sin otro. Pero ese otro no soy yo el que le da cabida, digamos. Ahora, esa venida de lo otro que ya está como condición de mí, ¿sí? Nosotros intentamos expulsarla. Es decir, cuando uno dice yo no quiero, yo soy yo, no quiero que vos me cambies, es que eso ya está trabajando, pero lo nuestro es una cuestión como, ¿no? Reactiva, defensiva, ante esa venida del otro. Bueno, Derrida dice, la venida del otro es inevitable, a menos que nosotros pongamos estos parates, ¿no? Y eso nos constituye en estado de dislocación. Lo vincular es un estado de dislocación, digamos, ¿no? Constituye una subjetividad, si quieren ustedes guardar el nombre, dislocada, originariamente dislocada. Por eso a mí personalmente prefiero pensar no en la relación con el otro. Primero para sacar la personería, ¿no? No es el otro. Y no es mi relación con el otro, sino esta otredad que que la tenemos constituyéndonos y destituyéndonos originariamente. No sé si es medio difícil de plantear, pero la cosa comienza por el entre, no mi relación con el otro. Eso sería otra vez pensar en términos de uno y otro, ¿no? Mientras que acá voy a tomar también, no sé si era como la otra pregunta, pero si no es la pregunta, decime, Ángela, pero es genial, vos decís, no podemos vivir sin territorio, estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo se constituye un territorio? ¿Cómo es posible que haya un territorio? Bueno, estamos otra vez en el mismo problema, ¿sí? Solo hay territorio, ¿no? En el borde de la desterritorialización, no son dos cosas distintas, ¿no? Cuando yo siempre pongo el ejemplo, ya están hartos los que me conocen de la pared, pero para que haya un interior y un exterior, ahí estarían los territorios, ¿no? Para poder delimitar un espacio interior, hace falta una pared. Es así de simple. No hay espacio interior sin pared. Pero esta pared que lo constituye lo expone a lo otro inevitablemente. No hay interior que no esté ya expuesto, tocado, perturbado por lo otro de sí, que es el exterior. No son dos espacios separables. No podemos separar el interior del exterior. Si yo saco la pared, no hay nada. Pero esa pared que nos constituye, o que constituye ese territorio, lo constituye exponiéndolo a lo otro inevitablemente. Esa es la diferencia en realidad. No la diferencia entre una cosa y otra cosa, sino la diferencia como lo que constituye destituyendo. En fin. Hablamos a los otros. Ángela, no sé si contesté. Sí. O sea, a mí me parece muy interesante todo lo que has planteado, Alejandra. Yo creo que en parte has ido contestando las preguntas que iban hacia ti. Quizá, Ángela, puedes contestar lo que planteó Alejandra, incluido lo que se planteó en el chat, que también tenía que ver con este concepto de vivir sin territorio. Muteada, Ángela. Ángela, estás muteada. Eu acho muito interessante para Bueno, mim yo creo súper pensar interesante, sin duda território alguna, e pensar en territorio desterritorialização. y Tá? Isso para mim é um desterritorialización. tema, tá? Esse para mim Eso é um para mí, sin duda, es un gran tá? tema. Eu vou trazer no livro De da hecho, Janine uma questão que ela voy a traz, comentar sobre el que faz libro de muito tempo que eu Janine, já queria que es te una perguntar cuestión como que é que ella tu trae, que hace escuta tiempo que yo te isso quería quando preguntar ela cómo, está ¿qué te falando do parece esto vínculo e cuando da ella lógica do habla um de e da vínculo lógica y do de la dois. lógica Tá? del uno y del Ela dos? vai dizer
ella va a decir que habla de la lógica del uno y dice que habla del mundo representacional. En la lógica del 2 se alternan de forma conflictiva un mundo de la presentación, de la afectación y lo representacional, que para ella es una definición muy compleja. Por eso que ella siempre dice, nos conocemos menos. Y es ahí donde viene otra parte de la filosofía que considero que es interesante, que son las filosofías del reconocimiento y del conocimiento. De ahí podemos hablar horas. Pero dice lo siguiente, Checa, para complicar aún más las cosas, la lógica del 2 en esa dimensión con el 1, bueno, en relación a la experiencia, superpone una concepción estructural y una concepción que corresponde a la producción del devenir. Y por concepción estructural entiendo la existencia de lugares predeterminados. Bueno, yo escucho eso como territorio. Como, por ejemplo, son la familia, los lugares parentales, que, bueno, tienen algún grado de estabilidad y que podrán o no ser ocupadas. Ahora, cuando pienso en territorio, yo pienso justo en esa dimensión que nos trae la autora y de forma estructural. Y pensaría desde el punto de vista de la clínica también, como otra dimensión de la vincularidad que es justo trabajado por René Caillat y en las alianzas inconscientes. Caillat, de hecho, trae esta situación, esta cuestión y ve esa dimensión de compartir y de producción de lo que para mí yo lo entendería como un territorio de estabilidad relativa. Esa cuestión de desterritorializar y construir territorio, para mí ese es un gran tema, es el tema que me mueve últimamente. Y también cómo pensarlo, porque en la vincularidad hoy hay diferentes teorías que están circulando y que nos hacen pensar en dimensiones y que cuando vas a atender, cuando vas a la clínica, claro, eso hace sentido, sin duda alguna, tener en movimiento estos momentos de desterritorialización, de construcción, de dimensiones de estabilidad, ¿sí? Muchas Ok. gracias. Toda aquel lío que no entendemos de dónde surge, ¿verdad? Bueno, esa es mi idea. Muchas gracias. Es que Alba está levantando la mano. Alba. Alba. Sí. Ahí sí. Bueno, yo voy a ser muy rápida por el tiempo, pero no quiero dejar de agradecerles las excelentes propuestas que nos presentaron Alejandra y Ángela, pero voy al punto. Alejandra, ¿cómo ves tú el concepto de estimidad de Lacan para entender esto, poder darle esa figurabilidad, que no sea una pared, que a mí me cuesta verlo como pared, la primera vez que te escucho pared, y sí lo veo con el concepto de estimidad, lo interior y lo exterior. Eso sería un punto. Y el otro que plantea Ángela, que en la clínica, que Janine esto lo plantea, pero es algo que tenemos que seguir discutiendo, estas dos lógicas del 1 y del 2, que en la clínica las vemos y las tomamos, en esa tensión, ¿no?, conflictiva, que no se anulan. Ella construye un y, no un no, o de exclusión. Y es muy importante para la clínica, ¿no? Estas son todas como
hipótesis, teorías que justamente pueden iluminarnos más, mejor, menos, ¿no? Desconstruir. Me acuerdo, Ángela, nuestra propuesta aquella de la desconstrucción, pero claro, es desconstruir para poder preguntarnos, interrogarnos, ¿no? Y la clínica es lo que de algún modo nos exige. Bueno, muchas gracias, realmente buenísima la propuesta de hoy. Gracias, Alba. Gracias, Alba. Bueno, contesto desde donde puedo, ¿no? Haciendo cierta relación con la extimidad de Lacan. Mira, la pared no es una figura muy feliz, justamente, porque uno tiene una pared, ¿sí? Pero la pared es una figura de, piense mejor en una linde, en una frontera. Yo hablo de borde, ¿sí? Un borde es necesario e indispensable para que haya un adentro. Pero este borde, justamente por ser un borde, tiene dos caras que no se pueden separar. No son dos. En verdad son menos que uno. No son dos caras, porque dos caras habría que contar uno y dos. Acá el borde no se puede contar, es una figura bífida. El borde es una partición, es algo que parte, diferencia, es diferenciante y no algo diferenciado. Entonces, el interior no se constituye al interior de sí mismo. El interior es extimo, ¿no? Requiere de la extimidad para constituirse como tal, y ese como tal está partido, escindido. No uso barrado porque no es un sujeto barrado, no estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando de la diferencia en realidad. La diferencia es este borde, esta linde, esta frontera, ¿sí? Que traza un adentro, pero como lo otro de la afuera. Una cosa es lo otro de lo otro. Nada es en sí mismo. Dice Derrida en una película muy linda que se llama Por otra parte Derrida, que él dice justamente, si el adentro estuviese adentro, no estaría adentro, no sería un adentro. Si el afuera estuviese afuera, no sería un afuera. Porque el afuera es el adentro del adentro. Sí, y ahí estaría Y el adentro es el afuera del afuera. Es decir. Entonces, en ese sentido, ¿no? La banda de medio por ahí también, ¿no? Lo de la I, me parece genial lo de la I, que se lo preguntaste a Ángela, pero me meto nada más que una cosita. Deleuze dice algo de esta doble captura de la orquídea de la abeja, ¿no? Él dice, la I no es una conjunción, es una velocidad que pasa por el medio, arrastrando las dos orillas, digamos, ¿no? En Janine, la conjunción es una juxtaposición heteróloga, lo cual hay que pensar eso que es raro, ¿no? Porque no juxtapone dos cosas. No sé qué. La pared o la frontera para Derrida es una heterogeneidad indisociable. Miren qué loca figura. La heterogeneidad no se puede disociar. No se puede disociar en dos. Es una heterogeneidad indisociable. Es una paradoja enorme, ¿no? Sí, Tem uma questão aqui no chat que a Anne Marlise... Sí, hay dos preguntas, sí. Quizás podemos juntarlas. Una que tiene que ver, que la planteó Antonia Stafforelli, que es el concepto de fidelidad. ¿A qué? Para ambas, para estar abierto, dice, y fiel a la me imagino que es territorialización. sí, paradojalmente infiel a lo propio. Y también hay otra pregunta en relación a las transmisiones transgeneracionales, para ambas, Wow, de Daniel Weber. Bien. Ángela. E tem uma outra questão aqui que também... ¿Hay otra?
A outra Semejante. que a Anne Marlise trouxe pela questão da Ah, sí, sí, a sí. relação do conceito de sobre la relación entre el apresentação com concepto conceito de efeito de de presença. presentación Quando y as efecto de instituições de presencia. psicanálise Cuando fecham em las si mesmas, em seus instituciones del territórios, psicoanálisis se não se estariam encierran en trabalhando sí contra o mismas, en sus desenvolvimento da territorios, própria no estarían psicanálise, trabajando recusando contra o el espaço do desarrollo entre. del psicoanálisis mismo, E, rechazando el a, espacio del entre. esse efeito de contaminação, né, de estar com o Bueno, outro, este efecto né, de de estar em contaminación, de estar con el presença, otro, né, de estar ele en presencia produz del otro, inevitavelmente esse produce de forma deslocamento. inevitable E aí eu acho que uma esa questão, pensando dislocación, do ponto de vista aí da que creo que clínica, aquí hay un né, tema, si lo vemos desde el punto de que vista de é la uma clínica, demanda de trabalho es psíquico que hay e una uma demanda de demanda de trabalho trabajo conjunto psíquico para dar y de conta trabajo desse conjunto deslocamento, para dessa poder atender desterritorialização. a esa Eu me dislocación, a lembro esa que o Bering está, desterritorialización. Recuerdo que quando ele foi falar Bernstein, do trabalho psíquico e do trabalho cuando vincular, habló del ele trabajo trouxe a ideia do psíquico y Bauman, do vincular, conceito de planteó solidariedade. el problema de É Bauman uma tarefa que um homem não pode fazer sozinho. que es Um una homem, tarea que el hombre uma no puede arte acometer solo. que 6 Se homens trata trabalhando em conjunto de algo que levam 6 1 hombres hora para trabajando ser derrubada, juntos um homem sozinho não toman pode fazer. 1 hora Né? para Então, deshacer, trabalhar estes no lo puede efeitos hacer da un hombre solo, digamos, exposição, por essa ejemplo, como una contaminação, pared, ¿no? Para tem esta demoler. Entonces, este dimensão efecto de que cada um tem que fazer contaminación, consigo mesmo, bueno, hay que mas pensar fazer en la no dimensión, contexto onde bueno, está de que inserido. cada uno debe Porque hacer tem consigo uma mismo, parte que é um trabalho pero conjunto. también E hay acho que é una aí que parte está que a conlleva un trabajo complexidade. conjunto. E Creo à que medida que allí se faz esse reside la trabalho, complejidad. também Y en la medida en que subjetiva, se hace dicho ele trabajo, abre novas también portas. es algo que Essa, subjetiviza y abre pensando nuevas puertas, no trabalho analítico, ya teniendo en mente el trabajo especialmente também quando a analítico, gente está en num particular dispositivo de trabalho en lo que conjunto hace que a un tem muita dispositivo de intensidade trabajo e muita conjunto contaminação que tiene e gran intensidad, né, contaminación onde essa necessidade de dimensão de y donde trabalho existe la necesidad de mención conjunto é demandada. de trabajo conjunto E a que se impossibilidade de fazer demanda. isso gera muito sofrimento. Y la imposibilidad de hacerlo genera gran Porque cada sufrimiento, insiste em ficar no seu próprio território. porque cada uno insiste en quedarse en su propio territorio. Gracias, Ángela. Quiero Alejandra. agregar una cosita a lo que dijo Sí, sí, Ángela, sí, y sí. es solamente decir que tendríamos que pensar, y nos va a ayudar, me parece, cuando uno extrema la cuestión de lo territorial, que lo acaba de decir Ángela también, ¿no? Imagínense una familia que sea 100% familiar. Imaginen una madre que sea 100% madre. Imaginen un padre que sea 100% padre. Imaginen un individuo que sea 100% sí mismo. Se van a encontrar con la monstruosidad, realmente la monstruosidad. Si un padre no aloja a lo otro, o mejor dicho, no aloja, a mí no me gusta la idea de alojar, pero ese es otro tema. Como dice Rodolfo, ¿no? Si un hijo no es un niño, ¿no? Una cosa es el hijo, pero otra cosa es el niño en el hijo. Y el niño en el hijo no es reductible a un hijo. Una madre es otra a la vez. No puede ser 100% una madre, porque sería monstruoso. Entonces, un territorio tiene que estar inevitablemente expuesto, contaminado y abierto, porque aun cuando sea, como bien dijo Ángela, un territorio de estabilidad relativa. Si no fuese de estabilidad relativa, es la monstruosidad, es el encierro, ¿no? Nancy, que nos piensa en términos de ser expuestos, de hecho abandona la palabra sujeto para pensar en existente, puesto fuera, arrojado fuera, no subjecto, puesto debajo, sino arrojado fuera. Nancy desde ese pensamiento dice que un sujeto, un sí mismo,
no existe, no existe. Porque el existir es ser arrojado fuera, ser puesto ahí, somos originariamente con. Entonces, yo creo que cuando uno se encuentra con estas problemáticas hay que extralimitar o llevar al extremo, ¿sí? Lo que sería ser uno mismo. Piénsenlo un segundo y es lo monstruoso, ¿no? La cosa es idéntica a sí misma. O sea, algo que no admita alteridad alguna, sea un espacio, un territorio, una familia, lo que fuere, es la monstruosidad misma. Y eso yo creo que para la clínica es maravilloso. Es decir, Bueno, ¿querés ser vos mismo? Bien, pensate como tal, dale, pensá cómo sería ser vos mismo, de una sola pieza, sin que nadie te perturbe, sin que... Es la muerte en persona, ¿no? Muchas La gracias, muerte... Alejandra. le quería decir que Sí, lamentablemente voy a ser sí. malo con Rosa y con Sandra y con muchos, Ay, sí, porque estamos expuestos al paso del tiempo y Antonia, pobre, también la y dejamos sin... ahora vamos a desterritorializarnos, reterritorializarnos, o sea, vamos a cerrarnos, abrirnos, vamos a dispersarnos, vamos a quedarnos agitándonos, temblando, tartamudeando y con la cabeza abierta porque realmente agradecemos todo lo que nos han dado Muchas para gracias. pensar, así que ha sido un enorme gusto y satisfacción haber coordinado este espacio y agradecemos mucho a Ángela, a Alejandra y a Gracias. todas las intervenciones que nos han hecho llegar. Sí, Muchas muchas gracias gracias. también. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas Gracias, y a hasta todos luego. por su participación y quedaron muchas preguntas pendientes, pero Sí, esperamos que vamos a hacer otro encuentro de todos modos, ¿no? genial. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao.